grupo y yo hablaremos sobre el terrorismo en el Perú, el cual comprendió de los años 1980 hasta el año 2000. En esta época se presentaron grupos subversivos que aterrorizaron al país mediante violencia y reclutamiento forzoso para vulnerables. Para entrar en contexto queremos hacer hincapié a lo trabajado en el curso. Para referirnos a los acontecimientos que conllevaron esta crisis nacional, primero tomamos en cuenta la clase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la cual hubo un cambio ideológico enorme, en el que la desigualdad llevó a crear reformas como la reforma agraria, pesquera y minera. Este gobierno se caracterizó por eliminar la dependencia a las empresas extranjeras y la eliminación de la oligarquía terrateniente. La segunda clase que nos ayuda a comprender esta situación fue la lucha contra la subversión. Estos grupos nacen como respuesta al gobierno que consideraban corrupto, ineficiente y las frustraciones de la pobreza y desigualdad. Estos grupos son Sendero Luminoso y el grupo llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El objetivo de este grupo era la destrucción del Estado y volverlo comunista por influencia de otros países. Sin embargo, este comunismo era violento y tomaba ventaja de los grupos vulnerables, que no tenían protección del gobierno, para reclutarlos a la fuerza. Y finalmente, en la tercera clase vemos el declive del terrorismo. Cuando Sendero Luminoso llega a la ciudad, las Fuerzas Armadas no pueden hacer lo mismo que estaban haciendo en otras zonas. Así que se unen a la población que antes violentaban y se forman los comités de autodefensa. Posteriormente la policía crea un grupo de inteligencia durante el gobierno de Fujimori que funcionó bastante bien, ya que era más silencioso porque no estaba aliado con el gobierno. Entre las múltiples causas del terrorismo en el Perú que se vivenció entre los años 80 y los años 90, hubo una muy resaltante, que era la desigualdad. A pesar de los intentos de cambio y las reformas que se habían dado años anteriores, como por ejemplo en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde estuvo al mando Velasco Alvarado, donde trató de beneficiar a los sectores vulnerables, aún así no era suficiente. Y eso no solo lo tenían claro los gobernantes y la gente privilegiada, sino que principalmente los que sabían y vivenciaban eso eran los pobladores. Ellos sabían lo que era estar olvidados. Es por eso que cuando Sendero Luminoso empezó a influenciar, a compartir su doctrina con los jóvenes, ellos fácilmente lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos sentían el olvido de su país hacia ellos. Una consecuencia, pues es difícil mencionar una sola de tantas. Si bien es cierto, sí, hubo una crisis económica. Sin embargo, consideramos que una consecuencia que marcó el antes y el después del Perú fue la crisis emocional que trajo a los ciudadanos. Fue el temor. Muchas personas durante el periodo del terrorismo fueron asesinadas. Muchas mujeres fueron violadas, fueron ultrajadas. Se estima que entre las personas desaparecidas y las personas muertas pasaban 60.000 víctimas. Creemos que la mayor consecuencia que trajo el terrorismo es el derramamiento de sangre inocente. Para llegar a entender a mucho más detalle, hemos entrevistado a dos personas. ¿Cómo el terrorismo afectó tu rutina diaria? Bueno, afectó porque de un momento a otro se iba la luz, se iba el agua, de pronto todo se volvió oscuro y explotaban los coches bomba. Escuchábamos en las noticias que había explotado por aquí, había explotado por allá, había mucha escasez de alimentos de primera necesidad. ¿Estabas estudiando en esa época? Sí, justamente en esa época entré a estudiar comunicaciones y era bastante complicado porque incluso por la parte de la movilidad, ¿no? Porque había momentos, como digo, que había el apagón y imagínense, yo me iba lejos, ¿no? Entonces sí cambió mucho mi rutina. ¿Cuántos años tenías? En esa época tendría unos 20 años, 21 años. Y finalmente, ¿alguna anécdota de esa época que recuerdas hasta el día de hoy? Bien, la anécdota justamente tiene que ver con la carrera que yo estudiaba, porque estuve haciendo una investigación sobre la diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso, que eran las dos fuerzas terroristas que habían en aquel tiempo. Y fui a la San Marcos, que era como la cuna donde se encontraban las ideologías, y tuve que llevarme panfletos y un montón de pelitos, de libritos donde podía yo investigar más sobre la ideología. Hice toda mi investigación
pero por ahí una amistad me dijo que por favor deje todo, rompa todo y no deje nada, porque de pronto la policía te podía agarrar y te podía llevar, te podía acusar de terrorismo simplemente por tener ese tipo de documentación, ¿no? Entonces subí al techo en mi casa y quemé todo, borré toda evidencia para evitar. Me llamo Ketty Pérez Grande, 2 peruanas, eran profesoras universitarias. Trabajábamos de todos los países. Cuando llegaba alguien del Perú, por ejemplo, me lo mandaban a mí. Y me puse a conversar con ellas y me dijeron que estaban realizando actividades culturales, estaban vendiendo tarjetas. Y en medio de la conversación, pues ellas me dicen que cómo he llegado yo. Ellas también quieren quedarse en Suecia y que cómo he llegado yo. Entonces yo le dije que llegué por trabajo y me dice, quiero devolver un libro a la biblioteca. Ah, perfecto, le dije, entonces tu esposo vive acá. Y me dijo, a mi esposo lo mataron en el frontón. Y yo había escuchado, porque las noticias no llegan pues tanto hasta Suecia, lo que pasaba en Perú. Yo había escuchado algo de que se habían amotinado los senderistas en el frontón y que había habido muertos. Entonces ahí me di cuenta que ellas eran senderistas y eran profesoras de la universidad donde yo trabajé, aquí en Lima. Entonces de todas maneras fui, más que nada porque yo tenía temor, porque yo les descubría, les decía abiertamente, ustedes son senderistas, yo no, que no cabía la discusión con ellos. Fui al espectáculo cultural, que de cultural no tenía nada, porque era de protesta, con banderas rojas, y todo lo que presentaban eran luchas y todo. Estábamos totalmente rodeados de senderistas, como en un teatro. Todos los que estaban ahí eran senderistas y nosotros 3 ahí tranquilos, calladitos nomás, no decíamos nada. Y yo le decía a mi esposo, no hables, no digas, no comentes nada, mejor. De esta manera, es impactante mencionar que el terrorismo y los grupos subversivos violentos no se encontraban únicamente en el país, sino que incluso estaban presentes para persuadir y convencer a los peruanos que se encontraban por todo el mundo. A partir de las investigaciones realizadas y las entrevistas presentadas, como grupo consideramos que la forma en que el Estado reaccionó ante esta crisis nacional no fue adecuada. ¿Por qué? Porque se volvió un grupo subversivo tratando de enfrentar el terrorismo, todos los actos violentos que fueron totalmente disparatados. Ingresaron a los pueblos originarios e indígenas sin un plan de por medio, sin estrategias, y es así como miles de personas murieron. Cabe resaltar que esto perjudicó a muchísimos inocentes, pues el Estado no discernía entre senderistas y los que no estaban alineados. En lo que respecta a cómo la sociedad enfrentó esta problemática, si fue correcto o no, es controversial, porque existieron diversos grupos con distintas decisiones. Por ejemplo, muchos se alinearon a Sendero Luminoso, creyendo de que para lograr sus objetivos era necesario implantar la violencia. Eso no lo consideramos correcto, pues era a costa de todo un país. Sin embargo, por otro lado se encuentran muchos pueblos que tuvieron que someterse y ser parte de estos grupos terroristas debido al miedo que estos implantaban en ellos, pues decían matar a todo aquel que estuviera en su contra y no tuviera las mismas convicciones. Es así que consideramos que en parte esto es justificable, pues peligraba la vida de sus familias y de ellos mismos. Así también consideramos oportuno el hecho de que muchos pueblos se hayan organizado y juntado para poder enfrentar a todos que venían a atacarlos. Si bien utilizaron la violencia, fue para defenderse. Finalmente, consideramos que la solución desde un principio hubiese sido que el Estado genere mecanismos de protección, de ayuda, que mejore la calidad de vida de todas aquellas personas que se sentían relegados. Así, ellos iban a sentir tranquilos de que al fin están siendo tomados en cuenta. El Estado debía propiciarles confianza y así iban a trabajar todos en conjunto para enfrentar el terrorismo. De esta manera se hubiese evitado tantas muertes y todas las consecuencias que ocasionaron estos hechos vándalos y subversivos. Creemos que es crucial que tanto el Estado como el pueblo trabajen en conjunto para lograr todas las metas y objetivos que nos propongamos como nación.